Es posible que la historia oficial de nuestra especie oculte un capítulo tan extraordinario que la teología moderna ha intentado silenciar durante milenios. Existe un fragmento de la historia censurado por el tiempo mismo, un enigma que reside en 4 versículos del Génesis que revelan una realidad inquietante, una unión prohibida entre el cielo y la tierra que cambió para siempre nuestro destino. Hoy vamos a desenterrar el secreto mejor guardado de los albores de la humanidad, cuando los límites entre las dimensiones se quebrantaron y seres que no eran humanos comenzaron a caminar entre nosotros. Prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no es una simple leyenda. Es la crónica de una incursión espiritual que marcó el origen de un conflicto cósmico que aún resuena en nuestros días. El origen de los vigilantes. Para comprender este misterio, debemos viajar a un tiempo donde el cielo y la tierra estaban conectados. El relato bíblico nos sitúa en el momento en que los hombres empezaron a multiplicarse, y es aquí donde aparecen unas entidades designadas en los textos originales hebreos como Bnei Elohim. Este término denota una creación directa de la divinidad y, en el Antiguo Testamento, se utiliza casi exclusivamente para referirse a ángeles o seres celestiales puros. Según el libro de Enoc, venerado por la iglesia primitiva, estos seres eran conocidos como los vigilantes. Eran centinelas del ámbito celestial, enviados originalmente con una misión pura: supervisar a la humanidad y enseñarle el orden divino. Eran hijos del cielo, seres de luz, destinados a ser los guardianes de la creación. Sin embargo, al observar la superficie de la tierra desde sus puestos elevados, estos centinelas notaron que las hijas de los hombres eran hermosas y absolutamente deseables. Lo que siguió no fue un error impulsivo, sino una rebelión calculada contra el orden establecido por el Creador Supremo. El texto sugiere que estas entidades de otra dimensión transgredieron una ley cósmica fundamental para hacerse carne, renunciando a su estado de gracia para experimentar los placeres prohibidos de la materia. Su líder, un ser llamado Semiasa, temía inicialmente que sus subordinados no tuvieran el valor necesario para consumar este acto, pero la fascinación por lo humano terminó siendo más poderosa que su lealtad eterna. La unión prohibida y el pacto malditola. Cima del Monte Hermón, una ubicación geográfica que aún hoy marca la frontera entre el Líbano e Israel, se convirtió en el escenario de la mayor transgresión de la historia. Allí, un contingente de 200 ángeles vigilantes descendió con un propósito que alteraría el tejido mismo de la realidad. Conscientes de la gravedad de sus actos y del juicio que les esperaría, Semiasa los instó a unirse bajo un pacto inquebrantable para asegurar que nadie retrocediera. «Hagamos todos un juramento», dijeron, «y comprometámonos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente». Este compromiso no fue solo un acto de lujuria, fue un intento deliberado de establecer su propio reino en Minsetitusen, la tierra, desafiando la soberanía divina y entregando a la humanidad tecnologías y conocimientos que no estaba preparada para manejar. Al romper las barreras que separan los planos de la existencia, estos seres comenzaron a tomar esposas entre las mujeres humanas,
escogiendo a quienes deseaban según su voluntad y no según el diseño original. Fue una inversión total del orden natural. En lugar de que el hombre se elevara hacia lo divino mediante la virtud, lo divino descendió hacia lo mundano mediante la transgresión. Esta unión antinatural corrompió el linaje humano y trajo consigo la entrega de secretos prohibidos, el arte de la guerra, la metalurgia para forjar espadas, la hechicería, la astrología y el uso de cosméticos para la seducción. La tierra se transformó en un campo de batalla perpetuo, donde la armonía fue reemplazada por la conquista y el caos. El orden celestial había sido violado y el ADN de nuestra especie estaba siendo alterado irremediablemente por esta intrusión ajena a nuestra naturaleza. Pero lo más aterrador no fue la rebelión en sí, ni los secretos entregados a los hombres en su infancia civilizatoria. Lo que realmente estremeció los cimientos de la creación fue el producto biológico de estas uniones prohibidas. De la mezcla entre la luz celestial caída y la sangre humana, comenzó a gestarse una raza híbrida, poseedora de una fuerza descomunal y una naturaleza devastadora. La Biblia describe a estas criaturas con un nombre que, miles de años después, sigue provocando pavor y fascinación en quienes intentan descifrar su origen. ¿Quiénes eran estos seres que reclamaron la tierra como su propiedad y convirtieron el mundo antiguo en una pesadilla de proporciones bíblicas? No te retires, porque en el próximo bloque descubriremos la identidad de los Nefilim, huellas en la piedra, la evidencia prohibida, el enigma de la supervivencia. ¿Cómo es posible que, tras la purificación absoluta del diluvio universal, las sombras de los gigantes volvieran a proyectarse sobre la tierra? Las fuentes nos plantean un dilema que desafía la lógica teológica convencional. Si el juicio de las aguas tenía como fin erradicar la corrupción genética de los Nefilim, ¿por qué los textos sagrados vuelven a mencionarlos siglos después? El libro de Números es tajante al relatar el informe de los espías en Canaán, quienes afirmaron con terror haber visto a los hijos de Anak, un linaje que, según el texto, descendía directamente de aquellos antiguos Nefilim. Esto sugiere que la rebelión no terminó en el arca, ya sea a través de una segunda incursión de ángeles caídos que repitieron la transgresión, o mediante una persistencia espiritual que logró manifestarse nuevamente en la carne. El linaje maldito logró echar raíces en regiones estratégicas como Basán y Hebrón. Estamos ante una resistencia que no solo era física, sino una oposición directa al diseño divino que buscaba reclamar el mundo antiguo como su propiedad. Restos óseos que desafían la biología moderna. Lo que los libros de texto no te cuentan es que la Tierra ha devuelto, en múltiples ocasiones, restos óseos que parecen confirmar estas crónicas imposibles. A lo largo de la historia, se han documentado hallazgos de esqueletos colosales que rompen cualquier escala humana convencional. Las fuentes mencionan casos fascinantes, como los restos encontrados en montículos de Norteamérica por tribus como los Choctaw y los Navajos, quienes conservan relatos de guerras contra una majestuosa raza de gigantes de piel blanca. Pero las medidas son lo que realmente estremece. Se han reportado esqueletos que oscilan entre los 2.7 y los 3.5 metros de altura, e incluso registros más extremos que hablan de colosos de hasta 6 metros, desde el rey Og de Basán, cuya cama de hierro
medía aproximadamente 4 metros de largo, hasta los hallazgos modernos en lugares tan distantes como Bulgaria o las remotas montañas de Afganistán, donde la criptozoología sugiere que criaturas de 2.5 metros o más podrían seguir habitando en las sombras de las cavernas. Anomalías físicas y el sello de los caídos. Estos seres no eran simplemente humanos de gran estatura. Sus cuerpos presentaban anomalías biológicas que los vinculaban con una naturaleza distinta. Las fuentes y los textos antiguos describen características que hoy consideraríamos imposibles. Una doble hilera de dientes en sus poderosas mandíbulas y la presencia constante de la polidactilia. El pasaje bíblico de 2 Samuel 21:20 es una prueba documental asombrosa de esto, al describir a un gigante de Gat que tenía 6 dedos en cada mano y 6 dedos en cada pie, sumando un total de 24. Esta estructura ósea, anormalmente densa, les permitía sostener armas y realizar proezas de fuerza que ningún humano puro podría igualar. Eran, en esencia, una versión distorsionada de la humanidad, poseedores de un conocimiento celestial heredado de sus padres, los vigilantes, pero aplicado exclusivamente a la dominación y el caos, la conspiración del silencio y el Smithsoniancy. Estas evidencias son tan abrumadoras, ¿por qué no forman parte de nuestra historia oficial? Aquí es donde el misterio se torna oscuro. Existe una persistente teoría sobre la intervención de instituciones como el Smithsonian y otras organizaciones académicas que habrían recolectado y ocultado sistemáticamente estos hallazgos durante el siglo XIX y principios del XX. Se dice que cientos de esqueletos gigantes recuperados de los montículos del Valle del Ohio desaparecieron de los registros públicos para proteger el paradigma de la evolución y la cronología histórica establecida. Al ocultar estos restos, no solo se entierra un hueso, sino la evidencia de que nuestra especie convivió con entidades que no pertenecen a este mundo. Fragmentos de una historia censurada que la teología y la ciencia moderna prefieren mantener en el olvido. La evidencia está ahí, grabada en la piedra y susurrada en las leyendas de cada continente, esperando a que alguien tenga el valor de unir los puntos. Pero si estos seres fueron destruidos o se extinguieron, ¿qué ocurrió con su conocimiento? ¿Es posible que la tecnología y la hechicería que enseñaron a los hombres sigan operando en secreto bajo nuevas formas? Prepárate, porque en Minsenasodine, el próximo bloque, descubriremos cómo el legado de los vigilantes no se limitó a la genética, sino que entregaron a la humanidad las llaves de un poder prohibido. ¿Cuáles fueron esos secretos que cambiaron el curso de la civilización para siempre? La herencia de los vigilantes, tecnología y hechicería, prohibida él, conocimiento caído y las artes de la seducción él. Descenso de los vigilantes no solo trajo consigo una descendencia híbrida, trajo la entrega de secretos que la humanidad, en su infancia civilizatoria, no estaba preparada para manejar. Según las crónicas detalladas en el libro de Enoc, cada uno de estos seres celestiales actuó como un instructor de lo prohibido, rompiendo el sello de conocimientos que pertenecían exclusivamente al ámbito divino. Azazel, uno de los líderes más prominentes, fue el encargado de enseñar a los hombres el arte de la metalurgia avanzada, la forja de espadas, escudos y corazas,
transformando la agricultura pacífica en una maquinaria de conquista militar perpetua. Pero su influencia fue más allá. Él reveló a las mujeres el uso de los antimonios y el arte de embellecer los párpados y el rostro con tinturas y ungüentos, despertando pasiones descontroladas y una vanidad que alteró para siempre las relaciones humanas. Mientras tanto, Semyasa, el líder del pacto, entregó los secretos de los encantamientos y el corte de raíces para la hechicería oscura, mientras que otros ángeles instruyeron en la astrología, el curso de las estrellas y la lectura de las nubes, permitiendo predecir un futuro que el hombre no debía conocer. El impacto en la civilización y el clamor de la Tierra, este aceleramiento tecnológico y espiritual, sin una base de madurez moral, sumergió al mundo en un caos absoluto. La Tierra se llenó de sangre y violencia. La justicia desapareció bajo el dominio de los Nefilim, quienes consumían los recursos de los hombres hasta que finalmente comenzaron a devorarse entre ellos. Fue una corrupción total del diseño original. El conocimiento, que debía elevar el espíritu, fue utilizado para la destrucción y la dominación. Ante el clamor de una creación que agonizaba bajo el veneno genético y tecnológico de los caídos, el Creador Supremo tomó una decisión drástica y final. El diluvio universal no fue solo un castigo arbitrario, sino una intervención quirúrgica necesaria para limpiar el genoma humano y erradicar la hibridación que amenazaba con borrar la imagen divina en el hombre. En cuanto a los vigilantes rebeldes, los textos sagrados afirman que fueron despojados de su luz y encadenados en prisiones de oscuridad eterna, bajo el Tártaro, esperando el juicio del gran día por haber abandonado su dignidad original. Reflexión final. El espejo del pasado hoy. Nos enfrentamos a un espejo inquietante al observar nuestra era actual, donde la inteligencia artificial, la edición genética mediante sistemas como CRISPR y la búsqueda del transhumanismo desafían nuevamente los límites biológicos. Cabe preguntarnos, ¿estamos presenciando el retorno de la tecnología caída? El deseo de ser como dioses mediante la técnica, olvidando el temor reverente, resuena con las mismas promesas que los vigilantes susurraron en el Monte Hermón. Tal vez la historia de los Nefilim no es un fósil literario, sino una advertencia viva sobre el riesgo de abrir puertas dimensionales que no sabemos cómo cerrar. ¿Es nuestra civilización el nuevo escenario de un antiguo conflicto cósmico? Dinos qué piensas en los comentarios y suscríbete para seguir desenterrando los secretos que la historia oficial ha preferido ignorar. Mantén los ojos abiertos, porque los secretos de ayer son las realidades que hoy nos rodean. Amén. La verdad solo se revela a quienes tienen el valor de buscarla. Si este contenido aportó luz a tu conocimiento, te invito a suscribirte y a dejarnos tu like. Comenta qué otro misterio bíblico te gustaría que analicemos. Juntos seguiremos explorando las maravillas y curiosidades de las Sagradas Escrituras.